Cuando el pasado 23 de noviembre se apagaron las luces del Estadio Olímpico de Bakú, concluyó un nuevo capítulo en la larga y tortuosa historia de la diplomacia ambiental. Un año más, y van 29 citas repartidas por todo el planeta, Naciones Unidas convocó a la comunidad internacional para seguir avanzando en una estrategia global frente al cambio climático. Y lo cierto es que, como en otras muchas ocasiones, se ha avanzado menos de lo indispensable para enfrentar esta emergencia. Y los países más vulnerables y con menos recursos no han obtenido la financiación necesaria para ejecutar acciones que les permitan adaptarse a estos nuevos escenarios. El cambio climático ya está impactando en la naturaleza, la economía, la salud o las catástrofes naturales y no sabe de fronteras. Por eso es necesario un mayor esfuerzo de mitigación, es decir, hay que acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una tarea que implica a todo el planeta y que es el principal objetivo de las negociaciones que se iniciaron hace más de 30 años en la conocida como Cumbre de Río, convocada por Naciones Unidas y a la que asistió en 1992 un equipo de Canal Sur Televisión. Encuentran la fórmula que les permita destinar en el año 2000 el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la cooperación ambiental con los países en desarrollo. Negociaciones que ahora se desarrollan todos los años en cumbres climáticas denominadas COP. En la última de ellas, la de Bakú, capital de Azerbaiyán, entrevistamos a la andaluza Reyes Tirado, especialista en agricultura sostenible y cambio climático, quien nos explicó la utilidad de estos encuentros y las dificultades para adoptar decisiones rápidas, justas y efectivas. Las cumbres del clima son necesarias, son importantísimas, son un lugar de encuentro y de empuje hacia esa acción climática que es tan necesaria. Son demasiado lentas, con frecuencia les falta ambición, es difícil llegar a acuerdos cuando tienen que ponerse de acuerdo por consenso 196 países y muchas otras entidades que vienen aquí. Pero son decisivas en la toma de decisiones y en la toma de esas ayudas financieras, por ejemplo, que es lo que se está despidiendo ahora, que necesitan los países que tienen mucho menos medios para ser capaces de mitigar, pero sobre todo de adaptarse al cambio climático. Hay muchísimos países que aún no se han desarrollado, que tienen poca culpa, digamos, en las emisiones que ya están en la atmósfera, pero que son los que están sufriendo más. Los países que ya nos hemos desarrollado tenemos esa responsabilidad de ayudar económicamente para que esos países puedan implementar esas acciones en energía, en agricultura, en cuidar los bosques, que son absolutamente imprescindibles, pero que necesitan una gran capacitación desde el punto de vista financiero. El concepto de justicia climática se refiere a esta desigualdad. Las emisiones contaminantes se concentran en los países más desarrollados, pero el efecto del cambio climático que originan estos gases lo sufre todo el planeta, y con especial virulencia aquellos territorios particularmente desfavorecidos, que además no tienen capacidad financiera para adaptarse a las nuevas circunstancias. Para colmo, algunos gobernantes, como Donald Trump, anuncian que se retirarán de estas negociaciones, una amenaza que no es nueva. El hecho de que algunos países entran o salgan, como ha pasado en el pasado, pero que ha sido una cosa muy puntual y minoritaria, no para realmente el avance que todo el resto de países y el resto de la comunidad científica, pero también a nivel de empresas va haciendo. La transición energética, por ejemplo, es imparable, por mucho que en algunos países quieran seguir explotando petróleo. La revolución de las renovables tiene mucho sentido económico y ahora mismo es algo imparable. Entonces, por supuesto, puede haber baches en el camino, pero las cumbres tienen un papel muy importante y avanzan muchísimo en las políticas, tienen que ser más ambiciosas, los países después tienen que hacer la tarea de llegar a su casa, llegar de vuelta y hacer unos planes de clima que realmente se traduzcan en cambios ambiciosos y urgentes, pero estas cumbres, con sus baches, siguen siendo muy importantes. Mientras algunos gobernantes se muestran poco comprometidos en este esfuerzo planetario, hay territorios como Andalucía, donde el gobierno regional es consciente del coste que esta amenaza ambiental puede suponer para sectores estratégicos, como la agricultura o el turismo. La comunidad científica ha aportado evidencia suficiente para dibujar los escenarios climáticos a los que se enfrentará el sur de la península ibérica
en los próximos años. Nosotros tenemos publicado los escenarios, el visor de escenarios climáticos en Andalucía, basado en el 6º informe del IPCC, y vemos como la previsión de las variables climáticas de aquí a final de siglo pues son alarmantes, ¿no? Vamos a tener un aumento de las olas de calor, que son los días de más de 40 grados, vamos a tener un aumento de las noches tropicales, que son las noches con más de 20 grados, una pérdida de precipitaciones en torno a los escenarios más pesimistas, en torno al 25%, especialmente en la zona de costa, y como cada vez vamos a padecer fenómenos meteorológicos extremos con mayor frecuencia. Lo que señala la comunidad científica es un evidente calentamiento de la atmósfera, y si queremos anticipar algunos de los fenómenos en los que se traduce este problema, podemos consultar otra fuente fiable, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, en lo que se refiere a olas de calor. En esta gráfica podemos ver en cuántos días se van a incrementar esos periodos de máxima temperatura en la ciudad de Sevilla. Las distintas curvas expresan diferentes cálculos, más optimistas o pesimistas, pero en todo ello se advierte un manifiesto aumento en la duración de estos periodos tórridos. La realidad es tozuda y quienes mantienen cierta esperanza en que estos cálculos sean exagerados o alarmistas no tienen que mirar al futuro. Les bastaría con consultar lo que ya está ocurriendo en todo el sur de Europa y con especial virulencia en Andalucía. En verano los días de calor extremo y las noches tropicales no dejan de incrementarse. Otras evidencias tienen que ver con sectores productivos tan relevantes en Andalucía como la agricultura, la pesca o el turismo. El agua disponible para numerosos cultivos comienza a escasear. El comportamiento de especies como la sardina o el boquerón se modifica por la anormal temperatura del agua y se reducen las capturas. Y los equipamientos turísticos situados en primera línea de playa consideran como una amenaza cierta la progresiva subida del nivel del mar. Paradójicamente, mientras algunas especies autóctonas, como ocurre con las que sirven de sustento a los pescadores del Golfo de Cádiz, se ven claramente perjudicadas por el calentamiento global, otras, exóticas, encuentran acomodo en estos nuevos escenarios climáticos. Bajo el agua se está manifestando una invasión silenciosa que también inquieta al sector primario. Esos cambios en las variables físico-químicas del agua o los parámetros hacen que lleguen especies de otros sitios y que además se acomoden y se aclimaten a nuestra zona, ¿no? Es el caso de la alga invasora en la zona del Estrecho y que llega casi ya a la zona de Cádiz y Rota, y el caso del cangrejo azul, pero también hay otras. Está la corvina americana, que tenemos aquí la lonja, casi 70.000 kilos al año de corvina americana que está desplazando a la corvina autóctona. En fin, eso es otro de los efectos, ¿no? Hay unos efectos que se ven más directos y se están viendo ya, ¿vale? Y otros que vamos a ver más a largo plazo. Esa pérdida de biodiversidad, esa pérdida de riqueza la veremos más a largo plazo y es un poco menos visible, ¿no? Igualmente invisible, al menos para la mayoría de los ciudadanos, es la presencia en nuestras ciudades de algunos insectos exóticos también que se benefician del cambio climático. El mosquito tigre procedente de Asia preocupa a los científicos por su capacidad para transmitir enfermedades que parecían confinadas en territorios lejanos. Es una especie nueva que está colonizando España, ya está en Málaga, se ha empezado a observar ya en Sevilla. Lo que hemos visto es que en las ciudades donde hay mosquito tigre existe un mayor riesgo de transmisión de dengue o chikungunya, de virus que pueden afectar a humanos, que actualmente no se encuentran presentes en España, pero sí que los turistas, cuando vuelven de sus vacaciones en el Caribe o en Asia, siempre vuelve gente infectada por alguno de estos virus y por lo tanto, donde coincidieran estas personas infectadas con el mosquito tigre, habría un cierto riesgo de que se pueda producir una transmisión local. Este tampoco es un cálculo catastrofista. Los brotes de infecciones por virus del Nilo se han convertido en una amenaza que visita distintas localidades andaluzas desde hace varios años y que ha causado ya víctimas mortales. En este caso, los mosquitos transmisores del patógeno sobreviven a lo largo del año gracias a unos inviernos más cálidos. Los mapas de temperatura y de precipitaciones muestran la vulnerabilidad de Andalucía frente al cambio climático, debido sobre todo a su posición geográfica. Además de la salud pública o ciertos sectores productivos,
La naturaleza también está acusando estos impactos, a los que tendremos que adaptarnos. En todo el sur de la península se espera, por ejemplo, que los bosques pierdan árboles en favor de los matorrales. Y como ese ejemplo podemos poner muchos otros en los que tú puedes marcar hacia dónde apuntan estos cambios y, conociendo eso, pues también diseñar la estrategia de adaptación frente a esos cambios que se nos van a venir encima. Todo lo que implique reducción de agua e incremento de temperaturas, pues ya sabes eso, qué marco te condiciona en un cultivo, qué marco te condiciona en el uso del agua, qué marco te condiciona en una ciudad en cuanto al ambiente que vas a tener durante el verano. En definitiva, que te ayuda mucho a planificar y decir, en una ciudad vamos a intentar fomentar zonas verdes interconectadas para maximizar el efecto sombra y el efecto de mejora microclimática. En el campo vamos a usar variedades que estén más adaptadas a esos periodos de sequía, y vamos a disponer cultivos en un formato que sea lo menos demandante de agua. En definitiva, que todo eso es lo que se supone que te ayuda a dirigir las actuaciones. Aunque todas las contribuciones suman, el esfuerzo de mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero, es una tarea a escala planetaria, pero la adaptación debe ejecutarse a escala local, actuando tanto en el medio natural como en el urbano. ¿Qué cosas se están haciendo? Pues se adaptan las ciudades con algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Infraestructuras verdes, por ejemplo. Hacer que los ríos que atraviesan las ciudades, por ejemplo, tengan unas riberas con suficiente vegetación para parar esa fuerza del agua. O hacer que los suelos en las ciudades, en vez de ser totalmente impermeables, llenos de asfalto, tengan la capacidad de absorber agua. Algo muy importante en nuestra tierra también es tener sombra natural de los árboles, que hace que esas temperaturas vayan a bajar. A nivel de la naturaleza, la adaptación más importante que podemos hacer, que va a repercutir sobre la salud humana, es mantener esos hábitats naturales. Porque si seguimos destruyendo hábitats, a través del cambio climático, pero también por la destrucción, la deforestación, por ejemplo, eso va a hacer que el clima siga cambiando mucho más y nos va a afectar muchísimo a los humanos. La próxima COP, el próximo Encuentro Internacional sobre Cambio Climático, se celebrará a finales de este año en Brasil y ya ha sido bautizada como la Cumbre del Cambio de Rumbo. Quienes ahora empujan para que se materialice este golpe de timón no son solo científicos y ecologistas. Numerosos sectores productivos temen ya los efectos de esta emergencia que lo está cambiando todo.